Bueno, qué felicidad, ¿no? Escuchar, debe decir el gobierno, Alfonso Pratgay, que un poco insiste en varios ejes. El que más insiste es que él dice que tiene que haber, él dice que tiene que haber un ministro de Economía, ya lo sabemos desde siempre. Y ahora insiste con que tiene que haber un vocero o si son muchos que comuniquen claro el rumbo. Te escuchamos. Perfecto. Mira, me parece que lo más importante para remarcar hoy es las noticias que señalaban ustedes al inicio, ¿sí? Para hablar de la economía. INDEC divulgó hoy el dato de crecimiento de la economía argentina en 2017. 2,8%, como decía Pablo, ¿sí? Y creo que todo el tiempo tenemos que tener en nuestra cabeza una palabra que es perspectiva, cuando pensamos en la economía argentina en este momento, ¿sí? 2,8% de crecimiento, decía Pablo, es despacito, no te da tanto. Poquito, La verdad, decía más que despacito, sí, pero... 2,8 de crecimiento es la tasa de crecimiento más alta para un año desde 2011. ¿Sí? Desde 2011 que la economía argentina no crecía a una tasa tan alta como 2,8%. ¿Desde 2011 ni al 3 crecía? En ningún momento hubo una tasa de 2011 hasta acá que fuera mayor que este 2,8. No, no había crecido al 3 en ninguno de los años de 2011 para acá. Entonces, creo que hay una cosa que es importante, que es, tenemos que pensar de dónde veníamos. Veníamos de 4 años de estancamiento, más de 30% de pobreza, inflación alta, déficit fiscal que crecía, ¿sí? Un banco central que se quedaba sin reservas. En 2015 la Argentina era la tercera economía más cerrada del mundo. Espera, ¿Sí? Déjame cerrar esta idea. Entonces, veníamos de ahí y estamos donde queremos estar. Obvio que no estamos donde queremos estar todavía. Nos falta mucho. Necesitamos crecer 20 años a tasas como ese 2,8, 3%, 3,5% para llegar a donde queremos. Pero dimos un primer paso muy importante el año pasado creciendo. Y este año vamos a dar un segundo paso importante, que es este año todos coinciden que la economía vuelve a crecer. Coincide Alfonso Pratgay, coinciden los consultores, nuestras proyecciones. ¿Sí? Entonces, ¿sabe desde cuándo no crecía 2 años seguidos la economía? 2011. En la década no tuvimos 2 años seguidos de crecimiento. Entonces, ¿quién hubiera dicho? Porque, digamos, ¿Yo te puedo decir algo? ustedes en sus casas, yo tengo la idea, digamos, yo me acuerdo de haber ido a algunos lugares de electrodomésticos en 2011 y hacer el diagnóstico por las cajas que llevaba la gente y yo dije, gana Cristina, está claro, porque había un hiperconsumo enorme. Pues sí que ese año no se crecía... Ese fue el último año que se creció más de este 2,8%. Después ya nunca más. Después ya nunca Para más. poner en perspectiva como le gusta a Guido, ¿sí? También tenés la ayuda estadística, porque el año pasado se creció a 2,8%, pero comparás contra nada, que fue 2016, donde hubo destrucción de la actividad, cayó la actividad. Mira, Pablo, Es todos así, los años que Guido, vos mires... lo que digo No, es es cierto, exacto, te 2016, pregunto como economista vos. 2016 fue un año difícil, fue un año duro para la gente, duro para todos. Veníamos, te decía, de una economía estancada, en recesión, cuando nosotros llegamos en diciembre de 2015, que recién en la segunda mitad del año 2016 empezó a moverse. Pero la recesión, en la caída de ese 2,2% que cayó en 2016 es menos que lo que había caído en 2014 y que lo que había caído en 2012. Y aún así las tasas de crecimiento en los años impares fueron más bajas que Está bien, el pero 2,8%. te creo, o sea, me voy a poner contento cuando este año la economía crezca alrededor del 3%. Ahora, este 2,8% del año pasado... A ver, señor periodista de economía y señor Yo te economista, traduzco. nos traducen a todos nosotros simples mortales, ¿qué quiere decir? Dame escenas de un país creciendo al 3%. ¿Qué veríamos? ¿Es un crecimiento explosivo, large, mediano, small? ¿Qué es? No, es un crecimiento. Lo que Argentina necesita es ser predecible, crecer todos los años 3,5%. Y no es el desarrollo, no es un año crezco mucho y el siguiente me caigo. Es muchos años de crecer un poco. Un tipo que tiene un local cualquiera, de una actividad, no sé. Le empieza a ir mejor. Si la economía crece al 3, ¿vende todos los días o no vende? Sí, claro que vende todos los días. ¿Qué decís vos? ¿Estás de acuerdo? Vende. ¿Se mueve? Vende, pero sería un nostálgico del kirchnerismo. ¿Sí? El tipo que vende Yo no al 3%... coincido para nada, Pablo. Yo te digo Fíjate que sí. que venimos de 4 años sin crecer. Digamos, una persona que tiene un lugar, por ejemplo, vende productos de consumo masivo, que vendía a tasas enormemente altas en el kirchnerismo, le venís con una tasa del 3% y no le cierra para nada. Sí, coincido con Guido que
quizás es mucho más predecible una tasa de crecimiento del 3% sostenida. ¿Por qué? Porque en la economía el crecimiento es acumulativo. Es decir, este año vos creces al 1% y el año que viene creces al 1% y el 1% del año que viene es mayor que el de este año. ¿Se entiende Mirá, eso, Diego? Yo creo que hay un punto importante. Cuando me decís nostálgico del kirchnerismo, por un lado tenemos, bueno, la gente ha votado evidentemente ya 2 veces. Digo el comerciante, vos Por querés eso, vender más, pero no menos. te lo sigo. El comerciante va a estar nostálgico de los cortes de luz en el verano, de tomarse un tren y no saber si llega, porque puede chocar en la estación de Sigue 11. habiendo cortes de luz por otra parte, pero mucho menos. Pero claro que los problemas no están Te hablo del solucionados. tipo que vende, vos querés vender más. A nosotros nos gusta en terapia de noticias que cada vez la gente nos vea más. ¿Vos qué decís, Diego? Y va a vender En ese más. sentido. Y va a vender más. Te ligaste una pantalla partida, eso que ustedes están viendo ahí, No, pantalla partida. no, por tampoco, Cuando no, sí. Cuando nos va bien es pantalla partida. Aguantate la pantalla Dale, partida. perfecto. Yo estoy viendo a ver si vos te bancás la pantalla partida. La gente está viendo en su sillón, sí, aguantale el ring. Eso es un ring. Aguantalo, dale, Y Pablo. ahora hablaste tanto que me quitaste la inspiración. Voy a tratar de, Bájenlo del voy a ring. tratar de Bájenlo recuperarla. del ring. No. Listo, ya Digo, está. Pablo, ya está. Presten tu oportunidad. Pablo Fernández. Sirven. Sí, en este caso. 2 cosas. Una, marcarlo de Pratgate, que parece zafarón. Y digo, ¿hasta cuándo van a pedir pruebas de que Macri gobierna? Yo creo que se podría decir, Macri gobierna mal, perfecto. Pero esto de decir, ¿puede o no gobernar? Me parece es otra vez buscar la maldición, ¿no?, de los gobiernos no peronistas que no pueden terminar. Ahora bien, Guido, la pregunta es la siguiente. ¿No siguen siendo más interesantes seguir jugando un poco a la timba financiera, es decir, Levac, dólar, todo eso, digamos, capitales que entran, o los mismos Inversión ahorristas financiera más que productiva. o los mismos ahorristas locales, ¿no? Es decir, bueno, en vez de me lanzo a un negocio por estas cosas que decía Pablo, como es todavía muy tibio, bueno, la dejamos un año más ahí con Levac o vamos al dólar. ¿No está todavía flotando esa desconfianza? Porque por otra parte, y este sí es un exocet para pantalla muy dividida, la mayoría de los funcionarios... celoso. Estoy pidiendo Se puso celoso. la pantalla dividida. A ver. La mayoría de los funcionarios altos, como bien sabés, siguen teniendo su dinero afuera. Está declarado, todo lo que quieras, pero digo, nos dice algo eso, ¿no? De que tengan el dinero afuera. Hablemos de lo que para mí es importante. Está ¿sí? bien, no Te me voy vas a decir, contestar esto. No, obvio que te lo voy a contar, pero me parece que en el orden, lo primero que vos dijiste es qué está pasando con la inversión, básicamente. Y esa es una pregunta que de verdad es relevante, ¿sí? Yo te decía, la economía creció 2,8% el año pasado, y te diría que una de las grandes diferencias en el tipo de crecimiento que estamos teniendo el año pasado, este año, comparado con lo que pasaba antes, es que lo que ha liderado el crecimiento este año es la inversión. ¿Sí? La inversión productiva, eso ya, más máquinas, más fábricas, más rutas. Eso creció el año pasado casi 11% en términos reales. Ahora vemos otra pantalla partida ahora. Espera, déjame cerrar la idea. Fue lo que lideró el crecimiento. ¿Sí? Es que en Argentina... Pero el Estado invirtiendo mucho. Ahí vamos. En Argentina volvió a ser atractivo invertir. El Estado fue más importante a fines de 2016. La inversión del Estado 2017 contra 2016 no cambió demasiado. ¿Sí? Es el sector privado que ha vuelto a confiar en Argentina como un lugar atractivo para hacer negocios. Por eso cuando hablábamos antes de cómo iba un comerciante, un empresario, yo te decía, no es tan nostálgico, sobreinvierten y antes no invertían. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es muy importante. Eso No hay cambió. bicicleta, Y lo importante es que si vos querés crecer muchos años seguidos, hay una sola forma. Tiene que aumentar la inversión. ¿Sí? Si no hay inversión, si no si no hay más fábricas, si no hay más máquinas, no crecen muchos años seguidos. Los países exitosos que crecen durante mucho tiempo, no crecen porque el Estado va y gasta un montón solamente y consume, ¿sí? O la gente consume nada más. Primero necesitas invertir, aumentar el stock de capital de la economía y ahí empezás a crecer. Y después Pero, Guido, el consumo Estado, que el Estado invirtió un montón en obras, y esta es una consulta que te quería hacer. En enero la industria creció 2,6% según el INDEC. La construcción, en cambio, creció 19%, notablemente más. Una de las patas fundamentales del crecimiento de la construcción es la obra pública, que no es otra cosa, ni más ni menos, que el gasto público, del cual terminamos hablando todos los días bajo los términos del déficit fiscal. Yo particularmente no estoy para nada en contra de que el Estado haga obras que mejoren la competitividad de la economía. Ahora me pregunto, en estos números
relativamente buenos de la economía. ¿Cuánto es crecimiento Bueno, genuino? Pablo, para son buenos, los que ¿Cuánto salieron es? son buenos. No creo que un tipo ambicioso como vos se conforme con un 2,8%, pero más allá de eso, ¿cuántos de estos números buenos para vos responden a crecimiento genuino y cuánto a anabólicos que está inyectando el Estado a través de gasto público que finalmente se financia con deuda? Está bien. Primero es que, quiero aclarar una cosa. Que yo diga que son buenos los números del año pasado, de nuevo digo, no quiere decir que estamos donde queremos estar. Falta mucho para tener el país que queremos, ¿sí? Nos faltan muchos años de crecimiento. Entonces, esa primera aclaración. En términos de lo que vos preguntás, no hubo el año pasado un aumento sustantivo en lo que es el gasto de capital, la inversión pública versus 2016, y no va a haber un aumento sustantivo este año versus el año Frigerio pasado. dijo que había un festival de obra pública. Ahora te voy a No explicar, yo, Rogelio Frigerio. ahora te voy a dijo. explicar la diferencia, porque eso es clave. Vos sabés que nosotros hicimos este análisis, yo creo que alguna vez lo conté, que es cuánto se gastaba por kilómetro de ruta durante el periodo 2012-2015 y cuánto gastamos en 2016 y 2017 por kilómetro de ruta construido. Hicimos tu análisis, comparamos exactamente la misma licitación que a lo mejor no se había iniciado y entonces se volvió a licitar. Y este gobierno, por kilómetro de ruta construido, gastaba básicamente la mitad de lo que gastaba el gobierno anterior. Entonces, con la misma plata, vos construías el doble de kilómetro de ruta. Sí, había un festival de obra pública porque, déjame decirlo, el malgasto que había anteriormente en todo lo que era obra pública, ahora no está. Entonces, conseguimos mejores precios y además las rutas se hacen en los lugares donde más se necesitan. Otro ejemplo, ¿te acuerdas lo de las laptops para los chicos? ¿Sí? Se paga $400, pagaba el gobierno anterior por cada laptop. Este gobierno paga $250 por cada laptop. ¿Entendés? Entonces te permite, gastando lo mismo, hacer mucho más. Este es un gobierno que es muy cuidadoso con los recursos de todos los argentinos. Guido, vos, quiero, si alguien recién se suma al programa, Guido es jefe de asesores de Duhovne, digamos, es una figura importante en Hacienda, y pasábamos hace un ratito unos audios de hoy, ahí estuvo en Mitre hablando Prat Guy, y una cosa tiene que ver con la comunicación, que él decía, tienen que salir a explicar, tienen que haber voceros. Este es otro momento y es Tiene que real. haber un vocero, Tiene que haber decía. un vocero Y no o varios. varios, pero explicando, sienten que tienen que explicar. Digamos, a ver, te lo pregunto de otro modo. ¿Admitirías que ahora es más necesario explicar y que antes creían que los hechos se explicaban solos por sí mismos? Mira, creo que ha habido distintos momentos en lo que ha sido la comunicación del equipo económico. Creo que los inicios de año para la gente tienden a veces a ser más complicados porque es el momento del año en que muchos tienen el salario del año pasado, el salario viejo, pero los precios nuevos. Son los momentos en que tanto el año pasado como este año caen los aumentos de tarifas. ¿Sí? Entonces, son momentos que en general son más difíciles para la gente y creo que en esos momentos se vuelve más importante poder salir y explicar, bueno, ¿por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Y esto lo decía un poco antes, cuando te decía, bueno, ¿por qué aumentan las tarifas? Aumentan, ¿sí? Porque antes no aumentaban, entonces no había nada de inversión en energía y entonces teníamos cortes, pregúntele a un empresario, la gente en las casas, corte de luz, o teníamos los trenes que terminaban en tragedia, ¿sí? Porque no pagamos nada por los trenes, por el pasaje de tren. Y eso implicaba que no había inversión en los trenes, ¿sí? Entonces, esas cosas en inicio de año, esos aumentos o el salario viejo y precio nuevo son momentos que yo creo que son un poquito más difíciles. A lo mejor Alfonso Prat Gay en sus declaraciones se refería a eso, que son momentos un poquito más complejos y son momentos en donde es especialmente importante, me parece a mí, explicar por qué están ocurriendo Y esto las de cosas. que dijo Prat Guy sobre las dudas, sobre el gobierno. Nosotros no tenemos dudas. Creo que hay un convencimiento muy grande en el gobierno sobre el rumbo elegido, el camino para lograr que Argentina sea el país que queremos es ir de a poco, gradualmente, corrigiendo muchos de los problemas que nos dejaron, pues no son problemas que se corrigen de un día para otro. Esto es muy importante. Mira, yo a veces veo en este Tenemos programa... muchos temas. Pero déjame te cierro Sí. esto. Mira, a veces veo en programas de tele mucha receta mágica, ¿sí? Mucho economista, mucho analista que viene y te dice, esto es una pavada, los problemas de Argentina son una pavada y se resuelven súper simple, sospecha, ¿sí? Te están mintiendo. Un país que
que venía de 4 años de estancamiento, un país que tenía 30 y pico de pobreza, que cada 10 años caía en una crisis, tenía problemas serios. Y los problemas serios hay que trabajar para resolverlos y no tienen soluciones. Bueno, simples. yo creo que estamos listos para hablar, si ustedes acuerdan conmigo, del tema de la inflación, que fue la bandera más grande que hizo este gobierno. Macri, lo recuerdo con nitidez, dijo: el principal obstáculo para que un país se desarrolle y el mayor productor de pobreza es la inflación. Entonces vos decís, si todo va bien este año, por más que se anuncie la meta del 15, yo creo, y Pablo va a estar de acuerdo con esto, si llegan a meter la inflación en 20, van a celebrar como un triunfo esto. Y yo te pregunto, el kirchnerismo dejó, cuando te entrega las llaves del auto alquilado, del inmueble patrio, si vos querés, en 2015, ¿lo deja con cuánto? ¿Con 25, 27? ¿En cuánto lo deja? Porque lo que te pregunto es, si en 4 años vos bajaste a 20, ¿la percepción de la gente va a ser de una batalla ganada? ¿Está bien 5 o 7 puntos en un gobierno? Mira, déjame contestarte lo del festejo primero, que yo creo que, ¿viste cuando esa historia de Obdulio Varela en la final del Mundial, el capitán uruguayo? Las afuera son de palo. No, y que dicen, bueno, están cumplidos, llegaron a la final contra Brasil, el Mundial, y él contestó, cumplidos solo campeones. Nosotros vamos a festejar cuando la inflación esté en un dígito, ¿sí? Todavía falta, la inflación en Argentina sigue siendo alta, ¿sí? Nosotros tenemos que ir de a poco bajando la inflación, ya está ocurriendo, la inflación en 2016 fue 38% prácticamente, un poquito más. El año pasado fue casi 14 puntos menos, fue 25%, ¿sí? Y este año va a ser menos. Y el objetivo es que este año sea 15, pero no terminamos ahí. Nosotros tenemos que llegar a ser un país normal, un país como casi todos los países tienen inflación de un dígito. ¿Cuánto tiene que bajar por año? Digamos, vos, si es un paciente de tal enfermedad, se cura en tal tiempo. Una inflación como la que padece Argentina, ¿cuánto baja por año racionalmente? Mira, creo que las metas que pusimos en diciembre reflejan una trayectoria muy razonable de inflación. Va a bajar unos 10 puntos si cumplimos la meta de inflación este año, va a bajar otros 5 puntos el año que viene. Pero si la cumplen. Pero si uno se pone la meta. Claro. El Banco Central tiene ahora el mandato, el Banco Central es independiente y tiene el mandato de cumplir esa meta, tiene las herramientas para hacerlo. ¿Y vos le crees al Banco Central que hasta ahora siempre incumplió? Yo le creo al Banco Central, creo igual que la credibilidad se va construyendo de a poco. Entonces me parece que hay que separar... ¿Por qué le crees al Banco Central? Te cuento. Es como una persona que siempre llega tarde y te dice mañana voy a llegar temprano. ¿Sabes qué pasa? Cuando te pones metas que son ambiciosas, corres el riesgo de estar cerquita, pero digo, te dije al principio una palabra que les iba a tratar de que no perdamos, que le prestemos atención, que es perspectiva. La inflación era en 2016 38%. ¿Bajó el año pasado? Sí. ¿Llegamos a donde queríamos el año pasado? No se cumplió la meta, hubo que recalibrar. Este año la meta es 15% y hacia allá vamos. Eso es el mandato que tiene el Banco Guido, Central. dentro de... Yo creo que las advertencias de Pratgay en la entrevista esta mañana, usted le llega más porque es alguien del riñón. Pratgay es un hombre que ocupó el Ministerio de Hacienda antes que llegaran ustedes. Pero él dijo algo que me parece que tiene razón respecto a la inflación. El problema es que la gente no tiene las mismas expectativas inflacionarias que tiene el gobierno. O sea, la gente cree en otras expectativas inflacionarias a las que están planteando usted y eso es un problema para la gestión. Mira, en estos momentos la meta es 15%. El relevamiento de expectativas que hace el Central dice que las expectativas de los agentes, de los consultores, están en 19 y un poquito. ¿Sí? Estamos hablando de 4 puntos de diferencia. ¿Sí? Estamos ahí. Puedes terminar ahí, digo, pues a lo mejor esos 4 puntos son los que te traban, por ejemplo, todas las paritarias sí, pero ahora. Fíjate que lo que están diciendo los consultores, esto no lo perdamos a vista. Estamos diciendo, otra forma de decir lo que acabo de decir, es que todos los consultores coinciden en que la inflación este año va a ser menos que el año pasado, por lo menos 5 puntos más bajo. Todos están de acuerdo a ser menos de 20. ¿Sí? Entonces, por lo menos 5 puntos abajo el año pasado va a ser la inflación. La inflación va bajando. Y ojalá el Banco Central, nosotros le hemos dicho cuál es la meta, eso es lo que hace el Ejecutivo, el Banco Central tendrá que implementar... ¿Verdadero o falso? ¿Las tasas altas generan un poco de recesión como receta un poco tóxica, pero alguno diría necesaria para bajar la inflación?
La economía... ¿Enfría la economía? Yo te voy a decir, la economía creció el año pasado con tasas altas y va a crecer este año con tasas altas, ¿sí? Y ahí es donde bajar la inflación y lograr que la economía crezca se vuelve una mezcla de ciencia y arte. Bien. Sí, porque, perdón, si las tasas son demasiado altas, a lo mejor bajar la inflación muy rápido, pero la economía sufre, no crece. Si las tasas son demasiado bajas, la economía a lo mejor crece, pero la inflación no baja. Entonces hay que encontrar ese balance que permite hacer las dos cosas y lo estamos Tenemos haciendo. 4 minutos, 3 minutos. Yo les pido a ustedes, si les pido en una cartita, les escribo. Pregúntenle por la deuda, que es la gran preocupación. Yo quiero el preguntar. fantasma de 2001. Dualde dijo una frase que yo no sé si estaba sacada de contexto o no, o veo condiciones parecidas, digamos. Trabajemos con ese miedo atávico ya de la sociedad argentina. Si les parece bien, si no, no. Dale. Dale. Como si no nos parece bien, Diego nos reta, voy a hacerle caso a lo que me acaba de decir Diego. ¿Cuál es el punto de no retorno de la emisión de deuda? Te pregunto ya como economista y no como jefe de asesores, porque sabemos que la emisión de deuda tiene un punto de no retorno que conduce a un default en algún momento. ¿Cuál es el punto de no Mira. retorno? Primera cosa es que, ¿por qué emitimos deuda? ¿Sí? Emitimos deuda porque nos dejaron un déficit fiscal muy grande, ¿sí? Que crecía año a año. Sí, pero ¿cuándo se pará, te ahí vuelve voy. inmanejable? Ahí te contesto. Entonces, primero nadie emite deuda porque tiene ganas. Emite deuda porque, digo, en este caso heredamos un déficit muy grande que hemos ido reduciendo. Para no emitir nada de deuda, primer punto, hacía falta un ajuste brutal, que no era ni aconsejable económicamente, ni socialmente, ni políticamente. Argentina, ahora contesto tu pregunta, Argentina está lejísimos de tener niveles de deuda que sean preocupantes en términos de la solvencia, de que ocurra una crisis de deuda o un default. Mira, cuando termina este proceso de convergencia fiscal, que debería ser en 2020, ¿sí? De acá a 2 años, el nivel de deuda de Argentina va a ser más o menos 36%, ¿sí? En términos del producto. ¿Y eso qué es? 36%. Comparalo mira, con algo. Mira, si vos mirás el promedio de los países de la región, es más o menos 45% del producto. ¿Sí? Tendríamos menos deuda que el promedio de Brasil, Chile, Colombia, Perú. Tendríamos menos deuda que Argentina en muchos momentos de su historia. Bastante menos deuda también, mucha menos deuda también que en los momentos en que Argentina terminó en una crisis. Entonces, estamos bien en ese sentido. Estamos haciendo una trayectoria de reducción del déficit, que es lo que causa que te tengas que endeudar, ¿sí? Que es consistente y que no nos lleva Entendimos. a Ahora, un sé problema. la proyección de estos años de toma de deuda y decime cuál es el año donde todo se pone oscuro. Pero- 2025, No, 2026. pero, Pablo, es como que vos me digas, empieza un partido de fútbol y en el minuto 1 te hacen un gol. Y vos me decís, haceme la proyección si te hacen un Eso gol por te minuto. pido. 90 goles te da. Pero eso no es lo que está pasando, porque la cantidad de deuda que nosotros emitimos en 2016 era para financiar un déficit de 4,3% del producto. El déficit del año pasado fue 3,9%, menos, entonces ya hay menos deuda que emitir. El déficit de este año es 3,2%, menos deuda que emitir. La meta de déficit para el año que viene es 2,2%, ya menos deuda todavía, ¿entendés? Bien, Pablo Sierra, dale. Sí, vos decías hace un rato con razón que en el kirchnerismo se quemaba en el consumo todo, ¿no? Y se descapitalizaba y se mantenía artificiosamente. Ahora, ¿no se fueron para el otro lado totalmente? Pues digo, más allá de que parcialmente ves alguna muy tibia reactivación en el sector más bajo, que es importante eso, en la general el consumo no reacciona, ¿no? Con Me parece que si mirás los datos, digamos, yo soy economista, vengo de la academia, estoy de la acostumbrado... góndola te hablo, ¿no? Sí, yo te voy a hablar de eso. Estoy acostumbrado a contestar este tipo de cosas con datos, mirando los datos. Si miramos qué dice el INDEC, que ha pasado con el consumo el año pasado, creció más rápido que el producto. Por supuesto, 2016 fue un año difícil, cayó el consumo, pero algunas de las preguntas que yo escucho en el sentido, bueno, el consumo atrasan. 2017, el consumo todavía no está el dato cerrado del INDEC, pero va a haber crecido más de 3%, con el producto creciendo 2,8%. ¿Sí? Y este año nosotros estamos proyectando un nivel de consumo que va a estar en línea con el crecimiento del producto también. Entonces yo creo que el consumo ya está empezando, ¿sí? Lo que no vas a tener son esos
saltos y caídas que teníamos durante el kirchnerismo con el consumo. Esto va a ser más estable, más predecible. Va a haber un crecimiento del producto todos los años de 3%, 3,5%. Va a crecer el consumo, la inversión va a ser la que empuje. Ese es el modelo económico. Bueno, muy bien. Hemos recorrido varios temas. Yo creo que le hemos preguntado, algunos se queja incluso dice, ¿cómo tratan? Bueno, me parece que ahí corresponde, ustedes saben que los hechos traumáticos de la Argentina de los últimos años mucho tienen que ver con la toma de deuda, con la inflación, que viene de muchos años, entonces es necesario que recorramos esos fantasmas. Te agradecemos, Guido, otro día te invitamos. Y todos creemos que es necesario explicar, algunos estarán satisfechos con la explicación, seguramente otros de ningún modo, pero si hay una intervención quirúrgica en donde se está tocando el bolsillo, a mí me parece que el posoperatorio tiene que tener una dirección clara en donde se le explique al paciente si va a doler tanto tiempo, que en la segunda fase va a doler menos, por lo menos dar un pronóstico, digamos, no tener un pronóstico de cuánto duele esto, cuántos meses se va a seguir ajustando, o esta cosa medio enrolada donde aumenta la nafta y cuando parece que ya la nafta no aumenta, viene el gas y después viene... Entonces vos haces esta sensación de que nunca termina la intervención quirúrgica. Entonces yo digo, bueno, ¿cuándo frena esto? Si querés contestar esto muy cortito, ¿frenan la cadena de aumentos? Mira, digo, lo más difícil, lo más duro ya pasó, fue 2016. 2017 fue mejor, pero es cierto, todavía había que hacer algunas correcciones en los aumentos. 2018 también, algunas quedan, pero va a ser mejor 2018 de lo que fue 2017, que fue mucho mejor que 2016. En 2019 prácticamente esa recomposición de tarifas ya terminó. Bien, ¿sí? Guido, muchas gracias. Ya Muchas venimos gracias a con más Terapia de Noticias.